¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, de fin de semana me imagino. Nada, que vamos a hacer otro pedazo directo esta tarde y nos toca con Rosa Trigas, que trabaja con Institut Marqués. Ella nos se va a presentar ahora y nos va a contar, aunque ya hemos hecho algún directo con ella, ¿no? Y hoy vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con la infertilidad secundaria. Es verdad que hablamos mucho de cuando vamos a por nuestro primer hijo y en muchas ocasiones tenemos a nuestro primer hijo incluso de forma natural y sin tener ningún tipo de problemas. Eh, sí, ¿Qué creo que había tal? entrado, Muy pero bien, como al mismo tiempo había gracias. entrado una llamada. ¡Ay, hola Rosa! ¿Qué tal? ¿Cómo Muy estamos? bien, muy bien, muy bien, muy relajada. ¿Qué tal? ¿Y ¿Cómo han ido tú? estas vacaciones? Bien, relajaditas, ¿no? Bien, sí, bueno, no han sido tampoco excesivamente relajadas, ¿no? Bien, Porque perfecto. en agosto tuve bastante trabajo, pero bien, la verdad es que sí. Sí, Un poco olvidadas, porque fueron necesitamos otras a vacaciones ya, finales de junio sí, y principio de julio, o sea, que ya un poquito olvidadas. Sí, ¿verdad? sí, ya casi necesitamos, estamos ya todos como locos por el puente de octubre. Pero bueno, Rosa, si quieres, aunque ya hemos hecho otros directos y la mayoría de las seguidoras bueno, pues te reconocen y saben quién eres, para presentarte Vale. porque Sí, pues últimamente ha yo habido soy la nuevas doctora Rosa chicas que han Trigas entrado en y estoy en Instagram. Instituto Marqués en Barcelona. Instituto Marqués es un centro de reproducción asistida con sede en Barcelona, en Sabadell, en Milán, en Roma. Y bueno, qué deciros, o sea, llevamos creando familias, como decimos aquí, más de 90 años. Entonces, es un centro, creo que de reputación ya más que reconocida. Sí, sí, eso es verdad. Quería comentar que podéis a lo largo del directo podéis hacer las preguntas que creáis convenientes o necesarias, ¿no? Rosa, y vamos a entrar en un tema que la verdad es que se toca poco, porque como casi siempre es, bueno, hablar del primer hijo, del primer embarazo, y parece ser que si tienes el primer hijo, el segundo, el tercero o el cuarto pueden venir rodados, ¿no? Y realmente no es así, ¿no? Es lo que llaman infertilidad secundaria, ¿no? ¿Por qué se produce Claro, la infertilidad sí, supongo que secundaria? cuando una mujer ha Sí, tenido un hijo anteriormente ya hemos piensa, sido bueno, no, madres. no soy fértil, no descarta un poco como ese miedo que a veces existe a ver si no voy a ser fértil, no, ya he tenido un hijo, ya soy fértil, pero también hay que pensar cuando vas a tener el segundo que hay circunstancias que pueden haber cambiado. Entonces, lo más, a ver, así de entrada, lo más evidente que es lo que ha cambiado entre tu primer embarazo y tu segundo intento que no está funcionando. Pues lo que ha cambiado para empezar es la edad de la mujer. Entonces, claro, una mujer que ha tenido el primer hijo a los 35, a lo mejor luego a los 38 lo vuelve a intentar y la fertilidad a los 38 no es la misma que a los 35 por la calidad ovárica, más riesgo de que no se creen embriones sanos, etcétera, etcétera. Entonces, primero lo que hay que ver es, puede ser que estemos ya en una etapa de la vida en la que el factor ovárico juega un papel. Eso es así de entrada lo primero. Hay más cosas, no solamente cambia la calidad ovárica, puede haber cambiado la calidad del semilograma del varón o puede haber cambiado el varón. A lo mejor ha tenido un hijo Es, con una pareja y luego está con otra pareja y la calidad de esta otra pareja no es la misma. O sea, ahí está también el factor masculino, no solamente el factor femenino. Esto es así a grandes rasgos, más cosas que pueden haber pasado. Por ejemplo, no sé, pues dependiendo del tipo de parto, si ha sido un parto complicado que ha creado a lo mejor una infección en el útero, una endometritis, pues pueden haber quedado una infección, una inflamación crónica, pueden haber quedado adherencias, pueden haber, a lo mejor el estado del útero y de las trompas ya no es el que era. Eso es otra cosa que puede haber pasado. entonces, Rosa, me imagino que, bueno, en vez de pensar, hemos tenido el primer hijo, es difícil que yo tenga problemas porque ya me considero una mujer fértil porque he podido llegar a tener un embarazo y un hijo.
sería conveniente que después de haber tenido este primer hijo, seguir haciéndonos nuestras revisiones para ver nuestra reserva ovárica, para ver Más que nuestra salud revisiones, bueno, las en revisiones cuanto a obviamente hay que fertilidad. hacérselas, pero más que revisiones tienes que pensar, si por ejemplo vas a retrasar el segundo embarazo mucho tiempo, tienes que pensar que a lo mejor tu reserva es adecuada, pero tu calidad ya no lo es. Entonces, si tú has tenido el primero a los 38 y quieres retrasar el segundo 3 o 4 años, cuidado, a los 42 el riesgo de tener embriones anormales, de la posibilidad de quedarte embarazada espontáneamente, etcétera, ha cambiado. Entonces, pues a lo mejor una cosa que puedes hacer es plantear si valdría la pena congelar óvulos, por ejemplo. O sea, no es lo más habitual. Normalmente una persona que tiene un embarazo luego pues enseguida intenta el siguiente, pero si vas a dejar unos años y es en esos años que son críticos en los que la calidad baja, pues por ejemplo una cosa que podrían hacer es eso, es congelar óvulos si quieren retrasar la maternidad, por ejemplo. No es que lo vean muy habitualmente, normalmente las mujeres vitrifican óvulos cuando retrasan el primer embarazo, que dicen no quiero ser madre todavía. Pero bueno, como me preguntas, pues te digo, pues sí, es una cosa que se podría hacer, es mirar la reserva, pero pensar que aunque la reserva esté bien, la calidad puede estar mal si lo vas a retrasar mucho. Sí, Cierto que es verdad que vitrificamos los óvulos pensando en el primer embarazo y que además yo creo que nos estamos a lo mejor un poquito enfocando en las mujeres que han ido a un tratamiento de reproducción asistida por un primer embarazo y luego van a intentar un segundo, pero fíjate inclusive aquellas que el primer embarazo ha sido por método natural, con 35, 36. Posiblemente no sean conscientes de que pudieran tener un problema de reserva ovárica, ¿no? Y se plantan con intentar un segundo a los exacto, 68, a sí, los sí, 39 sí. y la Sí, situación les ha cambiado es bastante, eso. ¿no? Y hasta los 35 más o menos la fertilidad puedes decir que está bastante conservada y es a partir de ahí que empieza a disminuir. Por eso decía, depende en qué años decidas retrasarlo, estás en unos años que ya son críticos, que cada año va a disminuir a lo mejor tu probabilidad un 5%. Entonces, sí, es una cosa a tener en cuenta. Pero bueno, hay más cosas. O sea, yo qué sé, por ejemplo, la mujer puede haber Sí, experimentado cambios de peso, más complicado, aparece nueva patología también. que antes no estaba, puede haber, yo qué sé, pues a lo mejor un mioma que antes era pequeño y con el tiempo ha crecido y obstruye una trompa y te impide entonces, o te hace más difícil embarazarte espontáneamente, puede aparecer endometriosis que cree pues adherencias, hay muchos factores que pueden aparecer entre el primer embarazo y el intento del segundo. Sí, de hecho yo recibo muchas consultas bueno, me preguntan muchas chicas, ¿no? Precisamente por eso, porque tuvieron un primer hijo, bueno, más o menos bien, que no tuvieron grandes problemas y se encuentran con que el segundo hijo tiene que recurrir a la ovodonación o la donación de embriones porque ya no es posible. Y ahí se encuentran con un dilema de el hijo biológico con mis genes, el hijo biológico con otros genes, ¿no? ¿Cómo voy a enfrentarme a explicarles todo esto a mis hijos, ¿no? Eh, que bueno, que yo creo que de forma igual, Rosa, que se explica Sí, cuándo es el sí, primer sí. hijo con donación Sí, de a veces sí, embriones o hay de óvulos, está ¿no? en la tesitura esta de tener que cambiar de óvulos. Si, por ejemplo, está claro que es un factor ovárico. Sí, o Sí, de o de esperma. esperma en caso de que Pero bueno, sea ya un te digo, factor depende del factor. Si es, por del ejemplo, un esperma. factor uterino, no hace falta cambiar de gametos. Si lo que ha habido es un daño de las trompas por una infección o adherencias, pues la fecundación in vitro, una de las indicaciones es precisamente un factor tubárico, que las trompas estén obstruidas. Es decir, no, Eh, ¿Y tendremos más tendencia a tener este tipo de de, problemas según a avanza ver, nuestra edad? es difícil responderte hasta qué punto el factor uterino está relacionado con la edad. Sí que es verdad que a más edad, menos vascularización, puede ser que el endometrio cueste más que esté preparado, pero bueno, nosotros estamos haciendo tratamientos de donación con mujeres de más de 45 años y con buenos resultados. Entonces,
Sí que lo que puede pasar es que tengas una patología que, claro, con los años empeore. Si tienes endometriosis y se van creando más adherencias, llegará un momento que a lo mejor pues sí que hay una restricción de las trompas o hay un problema para implantar el embrión porque la endometriosis está en lo que es la pared del útero que se llama adenomiosis y hace que la implantación sea más difícil, es decir, se acumula patología. Ajá. Estaba pensando que a lo mejor sería conveniente, inclusive, en caso de que el primer hijo haya sido por un tratamiento de reproducción asistida, congelar algunos de estos embriones o inclusive hacer el DGP a estos embriones para saber qué opciones Sí, tienes bueno, en el esto ya es un futuro de tema ese más hermano o hermana, sí, ¿no? como personal de cómo cada uno se quiera plantear su futuro. Ya te digo, si es alguien que dice, no, entre el primero y el segundo quiero dejar X años, por las razones que sea, pues entonces sí que es una buena idea. Siempre es una buena idea congelar óvulos o embriones si vas a retrasar en un proyecto de maternidad, sea el primero, sea el segundo o el tercero. Ya. Eh, ¿Qué estadística hay, qué datos tenemos de enfermedad secundaria? Perdón, ¿Es mayor que la primera o no? ¿Es mayor que pues en el caso del primer hijo que la a ver, primaria o normalmente no? si tú has tenido, claro, es que depende. Si nos enfocamos por grupo de edades, entonces obviamente tienes más tasa de infertilidad secundaria. O sea, si yo cojo, por ejemplo, el grupo de mujeres de más de 40 años que han tenido un hijo antes, evidentemente ese subgrupo va a tener una tasa alta de infertilidad secundaria, pero es secundaria a la edad. Me explico. Así, en general, no te sé Ujú. decir, o sea, normalmente Ya, sí, sí. Sí, que no sería, sí, yo más o menos lo entiendo, es decir, está relacionada con la edad, sería, si el primer hijo lo tienes con, imagínate, con 33 o 34 sin problemas, y el exacto, segundo vas a los 39, realmente no es una infertilidad secundaria, ¿no? Porque exacto. Si es coges en las de una edad minoridad, en la pues que ya empieza a ser probablemente habrá crítico, ¿no? de secundaria, no debería haber tanta, a menos que haya patología añadida, porque si ya han sido capaces de tener embriones sanos y ya han tenido implantación y han tenido un embarazo a término, eh, bueno, pues entiendes que en principio está todo bien. Yo creo que hay un subgrupo en el que sí, que podrías decir que va a aumentar, pero realmente es que es debido a la edad, ¿no? Sí. Estaba pensando, Rosa, ¿qué tipo de pruebas se le hacen a una pareja o a una mujer que ya varían algo con respecto a las que no han tenido, si es el primer hijo o es el segundo hijo? ¿Hay alguna Claro, diferencia en el es tipo que de depende, pruebas cada caso es o qué tipo de pruebas diferente. se les hacen? Si ya ha tenido un hijo y claro, tienes que enfocarte en la historia. Si por ejemplo me dice, tuve un Ujú. parto complicado, tuve retención de placenta, tuve una infección, dices, bueno, pues entonces a lo mejor en este caso sí que tendría que hacer un cultivo dentro del útero, un cultivo endometrial, que se dice, tendría que analizar el factor uterino porque a lo mejor ha quedado una inflamación crónica, una endometritis. Esto no es algo que yo haría de una infertilidad primaria de una mujer que no tiene factores de riesgo, que no describe ninguna infección. Entonces, esto, por ejemplo, ya cambiaría. Eh, una mujer que ha tenido un hijo con una pareja, tiene la misma pareja, han tenido un hijo sano, pues no sé, a lo mejor en este caso no le pides el cariotipo a él o no hay tanta necesidad porque dices, bueno, probablemente está bien. En cambio, en una primaria sí que pediríamos el cariotipo, que es discutible hasta qué punto es necesario pedirlo, depende del centro. Pero bueno, pedirías un análisis genético de ambos a ver si hay algo. Si han tenido un hijo sano, genéticamente normal, dices, bueno, pues a lo mejor no va por ahí el camino. Quiero decir, depende, algunas pruebas pueden variar. Eh, Otras son similares, o sea, si han tenido un hijo hace 4 años, pues no tienes por qué asumir que el seminograma sigue siendo normal, pues el seminograma también lo pedirías igual que en una primaria, porque puede haber cambiado. La reserva ovárica también la miras. Hay cosas que son comunes y otras que dependerán del historial que te están dando, de lo que ha pasado antes. Ajá, ya. Estaba yo ahora en
que se habla últimamente tanto del rejuvenecimiento ovárico, ¿hay más posibilidades de ese rejuvenecimiento ovárico si ya ha sido previamente madre que si no lo ha sido? Porque normalmente, o es mitología, no lo sé, suelen decir que si ya has sido madre, pues se suele tener menos problemas para tener hijos si eres madre Bueno, si has primeriza a sido cierta edad, madre, ¿no? lo que se Por eso supone, se mi supone que duda. entonces no tienes problema, o sea, el factor implantación probablemente no lo asumes como normal. Sí, pasa que ya te digo, de hecho, a partir del parto o en tu vida en general puedes haber tenido una infección pélvica que haya afectado la calidad del útero. Entonces, me has preguntado por el rejuvenecimiento ovárico. Es que no te he oído muy bien, perdona, ¿eh? Sí, sí. Sí, perdona, sí, te preguntaba sobre el rejuvenecimiento ovárico. ¿Hay más posibilidades en No, no mujeres que tendría ya han que, porque sido el madres rejuvenecimiento ovárico es que las algo que que son haces primerizas? cuando la can- perdón, sí, Puedes explicarlo cuando despacito la también, te cantidad lo es agradezco. baja, pero asumes que la calidad será buena, es Pues, decir, una mujer que tiene 35 años con poca reserva son las que se plantea hacer el tratamiento de rejuvenecimiento ovárico, es decir, voy a tener, los que tienes son buenos, vamos a intentar a ver si podemos crear un cambio que cuando la estimulemos responda mejor. En una mujer de 40 años, el rejuvenecimiento ovárico no te va a funcionar igual. Es decir, tú puedes cambiarla, a lo mejor intentar que la cantidad de cómo responde sea mejor, pero la calidad no va a cambiar. Entonces, el rejuvenecimiento es para gente que tiene una reserva como si fuera mayor, pero tiene la calidad de alguien más joven. Entonces, claro, para mí, en este sentido, no creo que se pueda decir, tiene más sentido hacerla en una que ya ha tenido. sí. Entonces, estaba pensando yo también ahora mismo. Cuando ya eres madre primeriza, es más complicado o menos complicado el poder quedarte embarazada, porque siempre yo, históricamente, hasta mis abuelas me lo Ya, decían, los ya. siguientes vienen rodados. A ver, eh, sí, bueno, a ver, a veces sí que es verdad que pasa, que a veces el primero tarda, parece que el segundo no, en principio no tiene por qué haber habido un cambio que facilite eso. O sea, es la fertilidad, es la que es. El 75% de las mujeres necesitan un año para embarazarse y a lo mejor el siguiente, pues ya no. No creo que Sí, haya ningún cambio que produzca eso. O sea, no, no sé, no es que el cuerpo tenga memoria y entonces yo creo que es más un sí, mito que... sí. Sin embargo, por ejemplo, también conozco muchos embarazos en las menopausias, ¿vale? Y sobre todo se conocieron muchísimo más, ¿no? Que se ponían menos medios anticonceptivos, ¿no? Y ¿por qué en la menopausia de repente te embarazas cuando a lo mejor llevas Bueno, 10 años que no te has porque embarazado? a ver, en la menopausia asumes que no estás, bueno, depende a qué edad es la menopausia, pero bueno, si hay mujeres que dicen, yo estoy en menopausia, no ovulo, bueno, pues una ovulación espontánea de vez en cuando la puedes tener. Y tú no estás haciendo métodos anticonceptivos porque en teoría estás en un estado de menopausia que no te hace falta, pero si tienes una ovulación espontánea, potencialmente te podrías embarazar. No es lo habitual, el porcentaje es muy bajo, pero, o sea, Mm, mientras haya ovulación te puedes quedar. Y si la hay y no tienes métodos anticonceptivos, pues sucederá. ya, sí. Eh, bueno, la verdad es que es un tema complicado, ¿no? Porque estaba pensando que si es por vuestra experiencia en la consulta, ¿no? En la clínica, eh, muchas de estas mujeres que tuvieron su primer hijo con gametos propios, pues bueno, o bien por gametos por parte de la pareja o por parte de ella, tienen que recurrir al segundo hijo. Es más difícil para una mujer que va a ir en un segundo hijo o en un tercero a ovodonación o embriodonación o donación de esperma, ¿no? Que una mujer que va a tener su primer Vale.
por donación de Bueno, yo gametos? creo que cuando una mujer tiene ya hijos y se plantea la ovodonación, digamos que es más probable que sienta menos presión en tomar la decisión, ¿de Mm, acuerdo? Entonces, normalmente sí, es verdad que los casos de donación que vemos suelen ser en mujeres que no han tenido hijos, porque tenemos esta necesidad, este deseo de tener hijos, y si esa es la forma de hacerlo, pues se acaba aceptando, se hace y están contentas. De vez en cuando sí que hay parejas que ellos han pensado que su modelo de familia era con 2, 3, X hijos y bueno, pues recurren a donación. Es que es que depende de las familias. Yo, 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 Imagino que, sí, yo digamos, me encuentro, por tenido ya ejemplo, un hijo, sobre todo, cosa que llevamos nos muchos quedamos. pacientes de Irlanda y en Irlanda hay, no sé, es como que es más frecuente que en el diario de la gente esté la familia de 3 hijos. Entonces, estas es más, sí, sí. Entonces es más fácil Sí. que estas No, pacientes mm, vengan a lo mejor y aún así vienen a hacer sí. donación porque es como siempre han visualizado su familia con 3 hijos. Bueno, Sí, 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 sí. Sí, bueno, son opciones personales. Me imagino que hay personas o parejas que deciden que, bueno, hasta aquí he llegado y otras personas que dicen, bueno, pues me gustaría tener el tercero, igualmente no me da igual el tema de los genes, ¿no? Y vamos a por el tercero, ¿no? O a por el segundo. Eh, Quería preguntarte también si en la infertilidad secundaria pueden influir otros aspectos que a lo mejor son, o sea, pasan un poco más desapercibidos, como pueden ser, bueno, hemos tenido el primer hijo y estamos en una espiral de estrés, nos puede afectar todo esto a la tiroides, nuestro ritmo de alimentación o nuestra metodología, es decir, nuestros hábitos. Hemos dejado de hacer deporte porque ya no nos da tiempo. Con el primer hijo vamos ya locas por el mundo. ¿Influye todo este tipo de hombre, sí, pequeñas sí cosas hay, obviamente hay cambios de en que estilo de también puede vida y pueden afectar? afectar al peso y a la salud hormonal de la paciente, que sí, que afectarán, como decías tú, tiroides, o pacientes que a lo mejor tienen pues, ovario poliquístico y a la que aumentan de peso, pues no empiezan a tener desarreglos con la regla, no ovulan, y eso a lo mejor antes estaba más controlado y a la que aumentan de peso se manifiesta más. También los hombres también pueden cambiar estilo de vida, eh, aumentar su peso y afectar la calidad del semen, es decir, sí, es por ambas partes, pero sí, más Sí, que el estrés, que te diría que los cambios del estilo de vida que afectan al peso y a la salud hormonal. sí. Bueno, yo creo que podríamos más o menos finalizar o dejar más o menos el mensaje de si mejor tenerlos antes, ¿no? O más seguidos si entramos un poquito más tarde en esto de la maternidad, o vitrificar siempre óvulos. Si vamos a querer tener eh, más hijos que solamente uno o tener una familia un poquito más numerosa, eh, independientemente de que podamos tener el primero con nuestros propios óvulos, Sí, tener ahí conservados si lo algunos vas a retrasar ovocitos, ¿no? mucho, sí es una opción. O Para sea, no poder asumir que seguir. porque he tenido uno siempre va a salir rodado, ¿no? Pues hay que ver un poco en qué momento de tu vida vas a estar cuando lo vuelvas a intentar. Claro, efectivamente, no tener asumido que porque he tenido uno o dos hijos voy a poder Sí, seguir teniendo hijos, porque es verdad que antiguamente se tenían muchos hijos y iban rodados, pero también es cierto que nuestras abuelas claro. empezaban a tener hijos con 20 años o con 19 inclusive o 21, ¿no? Entonces, claro, iban rodados Sí. porque era una época porque estamos en la edad más fértil de la mujer, ¿no? Pero ahora si empezamos a tener con 35 o 36, que creo que anda ahora la media, y que además ahora también lo hemos vuelto a retrasar un poquito más, y según he estado leyendo algún Claro. artículo, nos vamos acercando ya a empezar a tener hijos en los Mm. 40, no, pues no es lo mismo No, que con no, 20, ¿no? no. Si no No, no van ponemos a los ser, medios, no van a no. estar rodados, ¿no?
Si no ponemos los Nada, medios, no, muchísimas efectivamente. gracias. Pues Rosa, ha sido un placer, como siempre, hablar contigo. Tema, quería solamente recalcar que Masola lleva muchísimos años colaborando con Institut Marqués, que tenéis descuento en el Institut Marqués, que solamente tenéis que dar el nombre, y que ahí estéis para resolver cualquier tipo de duda, ¿no? Muchísimas Que es mucha la gracias. experiencia que lleváis a vuestras espaldas, ¿no? Si aquí los pacientes son bienvenidos, sabes que hacemos todo tipo de tratamientos, sabes que tenemos, a ver, es una clínica que tiene unos estándares muy altos a nivel laboratorio, que es muy importante, a nivel médico creo también, y pacientes Sí, extranjeras, las pacientes extranjeras que acuden a sí, vosotros y sobre todo al programa de adopción de embriones. Bueno, que creo que es una de las clínicas para informarnos así sí, prestigiosas ahora mismo, sí, ¿no? sí. Y sobre todo Muy en bien. Cataluña, ¿no? Bueno, pues Muchísimas gracias, un un abrazo abrazo. grande como siempre y Saludos, te espero Rosa. en la siguiente. Chao, chao, chao. Un besito.